No votas por ellos. No ves sus nombres en las papeletas electorales, pero son dueños de tu casa, tu trabajo, tus datos, y a veces incluso de tus políticos. No construyen nada, no venden nada, ni crean nada. Mueven dinero. Y de alguna manera eso los hace más poderosos que los presidentes. Porque en la América moderna, el dinero no solo habla, gobierna. Bienvenido al historiador financiero, donde el dinero, el poder y la historia chocan. Y nada es tan sencillo como parece. La mayoría de la gente ha oído hablar de los fondos de cobertura, pero pocos saben realmente lo que significan. El nombre en sí mismo suena a algo entre una laguna legal y un servicio de jardinería. Pero detrás de él se esconde una de las ideas más poderosas de las finanzas modernas. Un fondo de cobertura es, en esencia, un club de inversión privado para ricos. Es un fondo común de dinero recaudado de inversores acaudalados, fondos de pensiones y corporaciones gestionado por un pequeño equipo con una misión. Obtener el máximo beneficio posible utilizando cualquier estrategia que permita la ley. A diferencia de los fondos de inversión normales, que tienen normas estrictas sobre lo que pueden y no pueden hacer, los fondos de cobertura están prácticamente sin regular. Un fondo de inversión, del tipo que la gente común compra a través de su banco, debe cumplir las normas. No puede asumir riesgos extremos. Debe informar públicamente de sus participaciones. Es como conducir por una autopista bien señalizada. Un fondo de cobertura, por el contrario, se sale rápidamente de la carretera. Pide dinero prestado para multiplicar sus apuestas, compra y vende contratos complicados llamados derivados, e incluso obtiene beneficios cuando los mercados se desploman. Un derivado puede parecer técnico, pero es sencillo. Es una apuesta financiera sobre el futuro. No se compra el producto real, como petróleo o acciones. Se apuesta por cuál será su precio más adelante. Es como apostar por si lloverá la semana que viene, excepto que se puede negociar esa apuesta con otros apostantes por dinero real. Y ahí es donde los fondos de cobertura prosperan en el mundo de la especulación, la velocidad y el secretismo. El primer fondo de cobertura no era tan peligroso. Fue fundado en 1949 por Alfred Winslow Jones, un sociólogo tranquilo que solo quería reducir el riesgo. Su idea era sencilla: comprar algunas acciones que pensaba que subirían y apostar contra otras que pensaba que bajarían. Pero, ¿cómo se obtienen beneficios cuando una acción baja? Pidiéndola prestada. Así es como funciona. Pides prestada una acción de una empresa a tu corredor. Digamos que vale $100. Vendes inmediatamente esa acción prestada por los mismos $100. Más tarde, si el precio baja a 60, la recompras a un precio más bajo, devuelves la acción a tu corredor y te quedas con la diferencia de $40 como beneficio. Pero si, por el contrario, el precio sube, digamos a 120, tienes que volver a comprarla para devolverla y pierdes dinero. Es legal, habitual y arriesgado, porque su pérdida potencial es ilimitada. Las acciones pueden seguir subiendo indefinidamente. Jones utilizó esa técnica para cubrir sus apuestas y proteger su cartera de las fluctuaciones del mercado. Era una estrategia cautelosa, inteligente, casi académica. Pero décadas más tarde, esa misma idea evolucionaría hasta convertirse en algo muy diferente. Una industria basada no en la cautela, sino en el apalancamiento, el secretismo y el poder. En la década de 1980, Estados Unidos había entrado en la era de la desregulación financiera. El gobierno de Reagan flexibilizó las normas. La Reserva Federal redujo la inflación y Wall Street se inundó de deuda barata. De repente, cualquiera que pudiera pedir un préstamo podía ampliar sus apuestas, y los fondos de cobertura se crearon precisamente para eso. No eran bancos, por lo que no necesitaban licencias bancarias. No eran empresas públicas, por lo que no tenían que revelar mucha información. Operaban en una zona gris, invisibles para la mayoría de los reguladores, pero profundamente arraigados en el sistema financiero. Si un inversor normal juega al ajedrez, los fondos de cobertura juegan al póker con las fichas de otras personas en una mesa que el público ni siquiera sabe que existe.
En la década de 1990, su influencia se había disparado. Operaban con divisas, bonos, acciones, materias primas e incluso países. Cuando un fondo de cobertura llamado Quantum, dirigido por George Soros, apostó contra la libra esterlina en 1992, todo el Banco de Inglaterra perdió. Soros ganó más de $1.000 millones en una semana. Un inversor privado pasó a la moneda nacional. Eso no es un actor del mercado, es un imperio. Luego llegó la advertencia, Long Term Capital Management, o LTCM. Fundada por economistas ganadores del Premio Nobel en la década de 1990, era el fondo de cobertura definitivo. Utilizaba matemáticas tan avanzadas que parecía invencible. Su modelo decía que las crisis eran estadísticamente imposibles hasta que dejaron de serlo. En 1998, el impago de la deuda rusa desencadenó un efecto dominó. Las apuestas de LTCM se desmoronaron y sus pérdidas amenazaron con colapsar los mercados mundiales. La Reserva Federal tuvo que organizar un rescate privado. $600 millones para evitar el contagio total. Ese fue el momento en que los fondos de cobertura aprendieron algo profundo. Si eres lo suficientemente grande, el sistema te salvará. El riesgo ya no era peligroso, era negociable. A partir de ese momento, los fondos de cobertura dejaron de limitarse a jugar en los mercados. Empezaron a moldearlos. Se dieron cuenta de que podían influir no solo en los precios, sino también en la política. En la década de 2000, los fondos de cobertura pasaron de ser herramientas nicho para los ricos a instituciones de billones de dólares. Contrataron a antiguos funcionarios del gobierno, hicieron donaciones a ambos partidos políticos y presionaron para que se aprobaran leyes que favorecieran los productos financieros complejos. Sus herramientas favoritas eran el apalancamiento y los derivados, los equivalentes financieros del combustible para aviones y la dinamita. Con ellos, un pequeño fondo podía controlar miles de millones de dólares en activos. Para entender cómo funciona, imagina que tienes $1 millón. Podrías comprar acciones por valor de $1 millón. O podrías utilizar ese $1 millón como garantía para pedir prestados otros 9 millones y comprar acciones por valor de 10 millones. Si los precios suben un 10%, no ganas un 10%, sino un 100%. Si los precios bajan un 10%, lo pierdes todo. Ese es el modelo de los fondos de cobertura. Alto riesgo, alta velocidad, alta recompensa, impulsado por el dinero de otras personas. Y cuando esas apuestas salen mal, las consecuencias se propagan por toda la economía. En 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, un gestor de fondos de cobertura, John Paulson, vio venir el desastre. Pero no se limitó a advertir a la gente. Creó un producto que daría beneficios cuando las hipotecas fracasaran. Ganó $20.000 millones mientras millones de personas perdían sus casas. Ese fue el mismo año en que se derrumbó el sistema financiero. Sin embargo, los fondos de cobertura salieron más ricos que nunca. El mensaje era claro. Se puede apostar en contra del sueño americano y ganar. Después de 2008, los bancos que causaron la crisis fueron controlados con nuevas regulaciones. Pero los fondos de cobertura, al ser privados, escaparon en gran medida a esas normas. Llenaron el vacío, convirtiéndose en prestamistas, propietarios y grupos de presión, todo al mismo tiempo. Empezaron a comprar viviendas en subastas de ejecuciones hipotecarias, barrios enteros de una sola vez. Convirtieron las casas suburbanas en carteras de alquiler corporativas. En los años 20 y 20, los fondos de cobertura y las empresas de capital privado poseían cientos de miles de viviendas unifamiliares solo en Estados Unidos. En algunas ciudades, 1 de cada 5 viviendas de alquiler pertenece a inversores institucionales. Para la gente corriente, eso significaba una cosa: ya no se alquila a una persona, se alquila a una hoja de cálculo. Un ordenador en Nueva York o Londres decide cuánto pagas cada mes, con qué rapidez sube tu alquiler y si puedes quedarte. Y si intentas protestar,
Buena suerte para encontrar quién es el propietario de la empresa. El papeleo conduce a través de sociedades ficticias en 3 estados y 2 paraísos fiscales. No es corrupción, es arquitectura. Porque los fondos de cobertura no solo poseen activos, poseen estructuras legales, políticas y financieras diseñadas para extraer valor de todos los rincones de la vida cotidiana. Después de 2008, los bancos se vieron afectados por nuevas regulaciones. Pero los fondos de cobertura, que no estaban sujetos a esas nuevas normas, vieron una oportunidad. Comenzaron a hacer lo que solían hacer los bancos: prestar directamente a las empresas, financiar adquisiciones e incluso financiar a gobiernos en dificultades. Esto se conoció como crédito privado, el sistema bancario en la sombra. En términos sencillos, imagina que tu banco local te niega un préstamo. Un fondo de cobertura le dice que sí al doble de interés, porque cuando otros se retiran, los fondos de cobertura se apresuran a entrar. Prestan cuando nadie más lo hace, cobran tasas más altas y, a menudo, se quedan con la propiedad si el prestatario no puede pagar. Para 2024, este mercado de crédito privado había crecido hasta superar los $2 billones, aproximadamente el tamaño de toda la economía de Italia. Es banca sin bancos. Y no se trata solo de préstamos. Los fondos de cobertura ahora influyen en todos los mercados importantes que afectan a la vida cotidiana: energía, alimentos, vivienda, divisas. Durante la pandemia de 2020, ganaron miles de millones vendiendo en corto en el mercado cuando este cayó, y luego miles de millones más comprando en la recuperación semanas después. Cuando llegó la inflación en 2022, se volcaron en las materias primas, el trigo, el petróleo y los metales, beneficiándose de la escasez, mientras que los hogares pagaban más por los alimentos y la gasolina. No solo apuestan por el futuro, lo crean. Porque cuando un fondo de cobertura coloca una posición masiva, el mercado se mueve, los precios cambian, las políticas reaccionan. Incluso los bancos centrales prestan atención. En efecto, han sustituido la regulación por la reacción, doblegando las reglas del capitalismo a través de la velocidad y la escala. Pero el dinero por sí solo no explica su control. Lo hace la influencia. Los fondos de cobertura son ahora algunas de las entidades con más conexiones políticas de Estados Unidos. Se encuentran entre los principales donantes, tanto de los demócratas como de los republicanos. Sus ejecutivos asisten a retiros privados con legisladores. Contratan a antiguos funcionarios del Tesoro como asesores. Algunos incluso tienen líneas directas con los banqueros centrales. A esto se le llama la puerta giratoria. Cuando las personas que redactan las normas acaban trabajando para quienes se benefician de ellas, no es ilegal. Simplemente es eficaz. Se ve en todas partes. Un regulador se jubila, se une a un fondo de cobertura y comienza a presionar a la misma agencia que una vez dirigió. El ciclo garantiza que las nuevas leyes se elaboren no para limitar el poder, sino para estabilizarlo. Y la verdadera genialidad de los fondos de cobertura no es solo que explotan las reglas, es que pueden beneficiarse tanto de la estabilidad como del caos. Cuando las cosas están tranquilas, obtienen rendimientos constantes. Cuando llega la crisis, apuestan contra el mundo y vuelven a ganar. En ese sentido, los fondos de cobertura han financiarizado la idea misma de desastre. Consideremos los derivados, esas apuestas sobre precios futuros. Se han convertido en mercados propios, con billones de dólares en contratos construidos sobre otros contratos. Hay derivados para el clima, los tipos de interés e incluso los desastres naturales. Algunos fondos de cobertura emiten ahora bonos catastróficos, valores vinculados a seguros que pagan a los inversores altos rendimientos, siempre que no se produzca un desastre importante. Si ocurre, el dinero se destina a pagar los daños. En otras palabras, se puede apostar literalmente por el clima. Para ellos, el riesgo es solo otra fuente de ingresos. Esta lógica se extiende mucho más allá de Wall Street. Los fondos de cobertura no solo juegan en los mercados, son propietarios de los datos que los impulsan, compran imágenes satelitales para rastrear petroleros,
sensores térmicos para medir la producción de las fábricas y registros de tarjetas de crédito para anticipar el comportamiento de los consumidores. Utilizan algoritmos entrenados con millones de puntos de datos para predecir cómo gastará, votará o se moverá. Se trata de una vigilancia financiera, perfectamente legal y silenciosamente inmensa. Si las finanzas tradicionales son como leer el informe del último trimestre, las finanzas de los fondos de cobertura son como leer su mente antes de que actúe. Por eso algunos analistas los llaman las nuevas agencias de inteligencia del capitalismo. No necesitan controlar a los gobiernos, solo necesitan saber lo que harán los gobiernos unos segundos antes que los demás. Y sin embargo, la mayor parte de su poder no es visible. Es estructural. Cuando los fondos de cobertura poseen una parte significativa de la vivienda, la deuda corporativa, el suministro de alimentos o la infraestructura energética de un país, no necesitan hacer amenazas. Su existencia se convierte en una ventaja. Si se intenta aprobar el control de los alquileres, el capital se va a otra parte. Si se regulan demasiado los derivados, la liquidez desaparece de la noche a la mañana. Si se castiga la especulación, los fondos de pensiones, que invierten miles de millones en fondos de cobertura, se ven afectados. Todo el sistema está diseñado para mantener el dinero en movimiento, sin importar quién sufra cuando se detenga. Y lo irónico es que tu propio fondo de jubilación probablemente forme parte de él. Los fondos de pensiones, las dotaciones y las organizaciones benéficas invierten en fondos de cobertura para obtener mayores rendimientos. Los profesores, enfermeros y trabajadores municipales cuyos ahorros dependen de esos rendimientos están financiando, sin saberlo, las mismas fuerzas que impulsan al alza los precios de la vivienda y las materias primas. Ese es el círculo vicioso oculto de las finanzas modernas. El dinero público alimenta el poder privado. Pero aquí está la parte más inquietante. Los fondos de cobertura no se ven a sí mismos como villanos. Muchos se ven a sí mismos como realistas. Te dirán que proporcionan liquidez, eficiencia o innovación. Afirman que hacen que los mercados sean más inteligentes y, en cierto modo, lo hacen. Asignan el capital más rápidamente, detectan ineficiencias y sacan a la luz los negocios débiles. Pero su éxito depende de una verdad fundamental de la historia. La concentración de poder siempre se acelera hasta que se rompe. Los imperios se derrumban no porque se queden sin dinero, sino porque se desequilibran. Ya lo hemos visto antes. Los gremios mercantiles de la Venecia renacentista controlaron las rutas comerciales hasta que se hicieron más poderosos que los reyes. La Compañía de las Indias Orientales construyó un imperio tan vasto que gobernó países enteros con un ejército privado más grande que el de la propia Gran Bretaña. Y ahora, en el siglo XXI, el imperio no se construye sobre barcos o especias. Se construye sobre el apalancamiento y los datos. Los fondos de cobertura son las nuevas compañías comerciales, soberanos privados en un mundo en el que el capital se mueve más rápido que la ley. No izan banderas, izan márgenes. No declaran guerras, financian a ambos bandos, no necesitan conquistar naciones, compran su deuda. Ese es el control silencioso de la América moderna. Y mientras los políticos discuten sobre ideología, los verdaderos gobernantes se dedican a arbitrarla. Financian campañas, negocian políticas y se benefician de cada titular que mueve la aguja. Porque en un sistema en el que todas las crisis pueden negociarse, la verdad misma se convierte en una variable más. El peligro no es que existan los fondos de cobertura. Es que se vuelven esenciales, entretejidos en el núcleo de la economía como venas de liquidez. Si desaparecieran mañana, los mercados se paralizarían, el crédito se congelaría, los gobiernos entrarían en pánico. Así de profunda es la dependencia. Por eso, cuando la gente se pregunta quién controla realmente Estados Unidos, la respuesta no se encuentra en la Casa Blanca ni en el Capitolio. Se encuentra en las tranquilas oficinas de Greenwich, Connecticut, en hojas de cálculo y modelos de riesgo que deciden el destino de las naciones antes del desayuno. Los imperios solían conquistar tierras, ahora conquistan liquidez.
La tragedia no es que hayamos perdido la democracia por culpa de la corrupción, es que la hemos cambiado poco a poco por eficiencia, hasta que el control ya no necesitaba permiso. La historia no se repite, pero el patrón es familiar. Una nueva clase dominante que surge no a través de la política, sino a través del poder sobre la deuda, los datos y el deseo. Y todos los imperios construidos sobre el apalancamiento acaban aprendiendo la misma lección. No se puede vender en corto el sistema para siempre. Si esto te ha dado una nueva perspectiva, suscríbete. La historia tiene las respuestas. Yo te mostraré dónde buscarlas.